Que nos votaron, todo nuestro agradecimiento, y a los que no nos votaron, sepa que vamos a poner todo nuestro empeño a convencer todas esas voluntades para que estén seguros en octubre que este es el camino para llegar a la gran Argentina del desarrollo, del progreso, de más inclusión social. Cada vez que pasan los vehículos, ¿qué pasa? Claro, entran todo el agua adentro. Que hacen un olaje de San Quintín, ¿viste? Vamos a estar más fuertes para octubre. Nos vamos a bancar el doble en octubre. Y vamos a cuidar cada voto. Porque cada voto es un sueño. Y nadie nos va a robar nuestro sueño. No levantan la basura, la mugre que te queda, no puedes ir a trabajar, un montón de cosas. Esto es todo más de lo mismo, más de lo mismo. Pues prometen y prometen, pero no cumplen. Acá ven los resultados. Gracias a los argentinos que nos dieron una nueva oportunidad. Vamos a trabajar para que esa oportunidad se transforme en un gobierno serio y de respeto por las instituciones. El modular, la parte de abajo voló, ya no sirve más. Así que La tienen acá secándose. la tenemos acá sí para poder después hacer algo, no sé qué. Apenas llueve, Hay que cortar la calle. Ya si él no se levanta y corta, acá pasan colectivos, coches y llenan todo adentro de agua. A nuestra querida compañera presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que ha generado las condiciones políticas, económicas y sociales para el corazón de nuestro proyecto. Tenemos todas las cosas mojadas y no nos queremos ir por miedo no a que roben, sino a que se destruyan todas las cositas. Que hemos empezado a recorrer un camino en el que yo voy a seguir poniendo el mismo corazón y la misma energía que puse desde el primer día. Aquí está el agua, subió un poquito más ahora, es aproximadamente 1,20 m, 1,50 m ya. Existimos, somos la tercera fuerza. ¡Vamos al frente! ¡Vamos al frente! Estoy llevando la computadora, la guitarra, un poco de pillas, caja de herramientas para poder seguir trabajando. Vamos a competir en octubre. Vamos por la gobernación y la presidencia. ¿y alguna vez pensó en mudarse? Sí, pero no me da la plata. Esperemos que pare un poco la lluvia y que baje el agua. Sí, yo confío en que va a bajar y no va a pasar más de esto. Supongo, espero. Además de la coincidencia en el día, estas inundaciones coincidieron con un fenómeno del cual poco se debate, que es la crisis de infraestructura en todo lo que tenga que ver con inundaciones. Fueron las elecciones PASO, que son en definitiva una clasificatoria, una inmensa encuesta nacional, y también hubo una de esas cíclicas inundaciones que hay en la Argentina que afectan vastos sectores de la población. El contraste de las dos vivió en un número que es el 5%. Hubo un 5% menos de gente que fue a votar entre las PASO de 2011, que fueron las últimas PASO presidenciales, y las PASO de este año. ¿Tuvo que ver con las inundaciones? Sí, seguramente. ¿Cambió el voto en algo por las inundaciones? Puede ser, hay que opinarlo. De lo que no se puede dejar de separar es la interpelación a la dirigencia política a la hora de resolver problemas estructurales. ¿Sí? Mientras se discutía y cada uno mentía a su manera, su pequeña mentirita sobre lo bien que le había ido en las elecciones, hay cosas sobre las cuales no se puede seguir mintiendo en la Argentina, y son las inundaciones o las faltas de obra que hay que hacer para que los lugares no se inunden más. Desde cloacas en los barrios a desagües, pasando por canales en los lugares donde ahora se inunda por motivo de cambio climático, que antes no se inundaba. No se puede seguir mintiendo sobre esto.
No hay nada más mentiroso que un candidato en campaña. Fíjense ayer, por ejemplo, desde la Alianza Cambiemos batían el parche del fraude, como si esto le fuera a cambiar la elección. Al otro día no hubo ninguna denuncia de fraude. En cambio, nadie hablaba de esto, de que verdaderamente la diferencia entre votantes era por la gente que no había ido a votar, tal vez por las inundaciones. Decimos que no hay nada más mentiroso que un candidato en campaña, así que prepárense para lo que queda por delante. Nosotros, de acá y hasta que sean las elecciones en tercera posición, vamos a tratar de bajar un poco la locura de los candidatos y contarles las cosas de la mejor manera, o por lo menos con el mayor grado de objetividad o de realidad posible. Ya ni siquiera se trata de objetividad, sino de realidad, de que no le retuerzan las cifras para presentarle las cosas cambiadas. ¿Sí? Por ejemplo, los que el año pasado, sin ir más lejos, decían que se venía una crisis económica y que el gobierno iba a llegar arrastrándose a las elecciones y había que ver si no tenían que anticipar las elecciones, ¿dónde están? ¿Qué quedó de todo eso? Nada. Del mismo modo, los agoreros del gobierno que decían que no, que el gobierno iba a llegar con una imagen positiva, espléndida. No, tampoco. Ni el Frente para la Victoria arrasó, como sí arrasó en el 2011 en las PASO, cuando Cristina sacó más del 50%, ni tampoco le fue tan mal como decían los otros. Entonces ahora también hay todo un retorcimiento sobre cómo presentar al ganador, al que más midió, y estas alquimias electorales que los votos pueden pasar de Massa a Macri o de Macri a Massa, como si la gente no opinara, como si las ideas, las ideologías, las opiniones, o como ustedes quieran llamarlo, no existieran. Las ideas existen. Estamos a más de 30 años de democracia y la gente no es tarada. Sabe que un candidato de derecha, por más que se travista y diga que habla de la gente y de que no le importa la política, es un candidato de derecha. Y que un candidato de izquierda es un candidato de izquierda, un candidato peronista es un candidato peronista, y cada uno tiene su tradición política y la gente no es tonta y sabe lo que vota a la hora de votar. Y si no, ¿cómo se explica que a Massa, que lo daban por muerto, terminó renaciendo su alianza con un 20% junto con De la Sota como una opción peronista más tradicional, de centro-derecha, frente a la opción más liberal de Macri y frente a la opción de más centro-izquierda combinada con algo del peronismo tradicional, que es el Frente para la Victoria? Si esto uno le quita toda la hojarasca del marketing político, de la continuidad versus el cambio, toda esta cosa que dice y repite el macrismo y todos los que reciben los mails de Durán Barba, si uno le saca todo eso, tiene que volver a las viejas y queridas categorías de la ciencia política que tienen que ver con partidos políticos, con ideas, con proyectos, con opiniones, y no todo se puede resumir a la cuestión de continuidad o cambio. El macrismo, que apostó a que se podía quitar el peronismo y todo lo que oliera peronismo como si fuera la nata de la leche, después descubrió que no, que este es un país donde todavía el peronismo importa. Y esta ilusión de que María Eugenia Vidal puede ganar la provincia de Buenos Aires sin tener un solo peronista en su lista es una alquimia de laboratorio. La idea de que el cambio, el 60% de la gente quiere el cambio, no importa si el cambio es por derecha o por izquierda respecto del gobierno, y que ahí podían poner al Pato Donald, que igual ganaban, se demostró que era una alquimia de laboratorio, una alquimia de algún iluminado en su computadora y con un par de encuestas, no la realidad de la calle. Por eso ahora hay algunos que dentro del macrismo le están diciendo, muchachos, ¿qué hicieron? ¿Por qué no abrieron las alianzas? Recuerden la cantidad de veces que Macri le dijo que no a Massa. Eso se va a ver ahora. También en estas elecciones fue el certificado de función para una cantidad de gente que pensó que tenía los votos alquilados. Hubo varios varones del conurbano que fueron y vinieron del Frente Renovador al Frente para la Victoria y coquetearon con Macri. La gente los enterró. En Merlo, en Moreno, en Almirante Brown, la gente dijo no a las idas y vueltas, prefirió algún grado de coherencia. Los votos no siempre van con el que dice que los tiene. De todas estas cosas les vamos a hablar esta noche en Tercera Posición. Bienvenidos. Ha habido gente que participó en gabinetes nacionales en las últimas décadas. Tuvieron su oportunidad de hacer sus aportes. Ahora es tiempo de otra gente. Entonces quiero anunciar hoy
que en el 2015 en la lista del PRO no va a haber ningún ex integrante de un gabinete nacional. Sergio Massa es parte de esa historia, parte de esos gobiernos que ya han prometido, que ya han cumplido poco y que no han ayudado a que la gente viva mejor. Massa apoya a algunos candidatos locales que tienen elecciones distintas, separadas, con realidades distintas, pero no es parte de esta propuesta nacional que hemos construido, Joaquín, para que realmente la gente tenga algo que represente lo que ellos sienten. Hay momentos en que grupos empresarios están pujando para que Massa baje a la provincia y dicen que, bueno, debería ser el candidato a gobernador de Mauricio Macri. ¿Están las puertas abiertas para Massa? Ahí está la respuesta. ¿Ves acá, María Eugenia? ¿Lo ves acá? La mejor candidata a gobernadora. Lo que hizo el Frente Renovador es muy meritorio, pero es parte de una discusión de poder dentro del PJ. Ellos gobernaron juntos estos 25 años y están discutiendo poder, no un cambio cultural. Nosotros queremos un cambio cultural. Creemos realmente, como hemos dicho otras veces, que Sergio Massa representa una interna dentro del peronismo. Representa una alternativa al propio kirchnerismo. No podemos seguir apostando en nuestro futuro, confiando en nuestro futuro aquellos que ya han gobernado los últimos 25 años, que han prometido de todo y han cumplido muy poco. Siempre apostamos al diálogo, apostamos a seguir dialogando en todos los niveles que podamos, pero hoy lo único que ha sucedido ayer, y que lo hablábamos con Lilita, con Gaby, con Ernesto recién, es que hubo unas PASO para fijar candidaturas de espacios que ya están prefijados, ¿no? En el cual en Cambiemos yo tengo el honor de ahora ser el representante de este espacio. Sergio lo tiene respecto de Luna, y así como la interna del peronismo lo tiene Aníbal Fernández. Pero estamos todos en una elección que tiene dos etapas, pero es la misma elección. Entonces lo que tenemos que seguir haciendo es justamente intercambiando, comentando, proponiéndole a la gente qué es lo que todos queremos para la Argentina a partir del 10 de diciembre con un cambio de gobierno. Pero término de estos 75 días que quedan de acá a la primera vuelta? Siempre tenemos las puertas abiertas para el diálogo y lo hacemos permanentemente. Más, me llamó para felicitarme por el resultado, yo lo felicité a él. O sea, el diálogo para Cambiemos es una forma de vivir el día a día, es una forma de expresarse, es una forma de hacer política. Tenemos escenografía de debate presidencial, pero en la verdad lo que tenemos son dos taúres. Tengo dos taúres acá, cada uno con sus cartas. Yo a tu izquierda y él a tu derecha. Exactamente. El señor Sergio Federovich, aunque ustedes no lo crean, sigue siendo nuestro predicador del cambio climático, aunque va a ser candidato a diputado por el Frente Renovador, pero bueno, no importa, acá no le damos pelota. ¿Va? Somos todos amigos. No le vamos a dejar pasar su panfleto político, no le vamos a dar pelota. El señor Lucio Di Matteo sí que es un viejo taur. Sí, no soy candidato por nada. No es candidato por nada. Estoy evaluando propuestas para el Club Atlético Huracán, pero en ningún otro lado. A nosotros no nos quiere nadie, pero nosotros tenemos nuestras cartas y detrás de las cartas tenemos los candidatos, muchachos, para jugar. Cada cual tiene sus tres cartitas y tenemos nuestros candidatos en las cartas. ¿Por qué decíamos recién, cuando presentábamos este archivo, que Scioli le agradece a Durán Barba? Efectivamente, porque toda esa cosa que siguieron como si fueran pastores brasileños, repitiendo que el cambio y que no al peronismo, y que el peronismo gobernó 25 años, pensando que una vez que impusieran esa idea, lo demás venía por añadidura, y que no hay tradiciones políticas en la Argentina, y que los partidos políticos importan poco, y que lo que importa es apelar a la gente de manera abstracta. Bueno, todo eso se cayó, y el que primero lo hizo caer es Sergio Massa. Es este señor, Sergio Massa, a quien daban por muerto ayer, y si bien no es que le fue bárbaro, digo, porque lejos está de los 42 puntos que logró medir en el 2013 como candidato a diputado, Sergio Massa ayer demostró que no estaba muerto, y mucho menos estaba muerto Felipe Solá, candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, un hombre que se había bajado de la candidatura porque no tenía plata en aquel momento, dijo que no podía sostener
los recursos de los que podía disponer Francisco de Narváez, se bajó de la candidatura. Después de Narváez quiso hacer una especie de renunciamiento histórico para que Macri lo terminara queriendo a Massa como candidato a gobernador. De Narváez se bajó. Felipe fue el candidato muleto, hizo una muy buena elección y atención, porque hubo mucho corte de boleta, sí, hubo corte de boleta en la provincia de Buenos Aires. Hoy Felipe dijo una frase interesante. Le preguntaron qué opinaba de la elección de Vidal, la felicitó, dijo hizo una muy buena elección, etcétera, pero está caminando la provincia hace 2 años. Yo caminé 1 mes y medio, dijo Felipe, y saqué 20 puntos. Y además, en todo caso, Felipe es un hombre del peronismo. Exacto. Y si hay corte de boleta, digamos, es difícil pensar que una candidata que reniega del peronismo, como María Eugenia Vidal, vaya a ganar una provincia donde en los últimos años viene ganando el peronismo en sus diferentes matices. La pregunta que uno Massa lo daban por muerto. Zaffaroni. La pregunta que uno podría hacerse a partir de la carta Massa que acaba de mostrar es si los 30 puntos de Cambiemos no son los 30 puntos no peronistas o antiperonistas de toda la historia. ¿Qué tiene usted ahí? A ver. Yo tengo, vamos a empezar por la más baja, Rodríguez A. Rodríguez A también. Estos dos puntos juegan, ¿eh? Estos son para Massa. Digo, Massa y De la Sota. Sí, pero Massa y De la Sota. Juegan estos puntos, ¿eh? Massa y De la Sota, que lo daban, que dijeron, no, Rodríguez A es el que devaluó, es el que hizo esto, que hizo lo otro, el que lo trataron con el que hizo el default, no devaluó. No devaluó. Vamos a tomar el toro por las astas. ¿Quién no recuerda ese Exactamente. ¿no? Bueno, Rodríguez A será uno de los 6 candidatos y ahora todos lo miran con cariño a Rodríguez A. Massa y De la Sota se deben estar pegando un tiro en un lugar. Porque él quería ir en esa alianza. Y le dijeron, no, salí acá. No lo dejaron. Y pensemos que estos 2 puntitos y pico de Rodríguez A para Scioli, que está en 38, son... Lo bien que le hubieran venido a Massa y De la Sota, que hubieran sumado 22, ¿eh? Exactamente. Y si hubieran acercado mucho más a Macri, que la alianza completa de Cambiemos sumó 30 puntos. Porque también hay que decir esto, candidato contra candidato, Scioli le sacó a Macri 14 puntos y pico. Y espacio contra espacio le saca 8 puntos. Digo, porque acá según las expresiones de deseo de cada uno de los medios y cada uno de los analistas, las cosas se tergiversan y se pone en foco que Macri puede ganar un balotaje o puede llegar al balotaje, cuando en verdad lo que hay que decir acá es que lo daban a Scioli, que todo el mundo lo consideraba un político menor, sacó 38 puntos. Señor Di Matteo, su carta. Hablando de puntos que suman, recién Sergio daba los 2 de Rodríguez A. Acá tengo, estos puntos han sido objeto de gran polémica. A ver. Antes de la votación y después de la votación se supo que fueron 3,51%. Estoy hablando de nada más ni nada menos que Margarita Stolbizer. Margarita Stolbizer. Stolbizer, el color de su cabello se jugó con el de mi corbata. Margarita Stolbizer, de la Alianza Progresistas, una escisión del radicalismo, Margarita Stolbizer, este radicalismo que... Margarita de UNEN, de la constelación de UNEN. UNEN tenía 20 puntos hace un par de meses nada más, ¿no? Claro, yo digo con la visión histórica, ¿no? Cuando el radicalismo se parte en 1000 pedazos, lo que hace es parir varios candidatos que después terminan yendo por afuera, caso Carrió, caso López Murphy en el 2003, caso Stolbizer en las últimas elecciones. Stolbizer es la candidata que uno siempre dice, bueno, pero 3,5 puntos, 8, 10, 11, 12 para gobernadora sin plata. O sea, Stolbizer es como el equipo chico que si va de visitante y te saca un empate, todo el mundo lo aplaude. Porque claro, no tiene recursos, y eso es verdad, y el argumento es cierto, y no estoy de ninguna manera menospreciando la candidatura ni la figura, lo que quiero decir es... Tuvo el respaldo de Lustó, que fue la estrella en la elección de Capital. Sí, pero eso también demuestra, Rolando, que las elecciones provinciales, porque Capital es como una provincia después de la reforma constitucional, son una cosa y las presidenciales son otras. Bueno, 3,5 puntos tiene Stolbizer. Sí. ¿Se acuerdan ustedes el argumento de antes de las elecciones que decía al final? Si Stolbizer se presenta, le hace el juego al frente para la victoria. ¿Se acuerdan de ese argumento? Bueno, no sé si le hace el juego, si no se lo hace, si quiere que Scioli sea presidente o quiere que sea Macri o lo que fuera, o quiere que no sea ninguno, pero sacó 3,5. Pero ahí hay que tener en cuenta algo, y es que los partidos políticos, muchachos, no se suicidan, o por lo menos estaremos en presencia de un suicidio de partido político de un señor, yo no tengo la carta, de Sanz. ¿Quién la tiene? Acá está. Sanz.
Sanz va a ser, yo creo que será considerado por los radicales como el enterrador del radicalismo. Es la primera vez, creo que del siglo. Es la primera vez que no tiene Los fórmula radicales no tienen fórmula, no tienen a nadie en la fórmula. No presentan fórmula propia. Partido más que centenario, la táctica de Sanz. Y hay gente que todavía se ríe de Moró. De lo exactamente. Y además, Stolbizer, sin partido, sacó más votos que Sanz por adentro de Cambiemos. Están parejitos. Y el partido, lo que presentó Sanz se llamaba Radicales. O sea que los pobres radicales. El radicalismo. ¿Qué dirá Alfonsín? ¿Qué dirá Cobos? ¿Vos te acordás cuando lo criticaban a Massachesi porque había sacado el 13% de los votos que consideraban un escarnio público? Sí. Está confirmado. Stolbizer sacó casi 770.000 votos y Sanz, iba a decir sobando de las medias, queda feo, ubicándose detrás de Mauricio Macri, no llegó a los 760.000. Es decir, Stolbizer sola, sin recursos, sin nada, sacó más votos que Sanz. Sí, yo te digo, a los radicales, basta que vos le digas, al que es radical de cuna y que se siente radical en el fondo de su alma y que te lo dice, que está orgulloso de ser radical, basta que vos le digas la palabra Sanz para que largue una caterva de insultos. Claro, pero además, que lo que ocurre además hay que ver después qué pasa con los diputados. Hay que ver, hay que ver el hilado fino de cuántos diputados radicales van a entrar en las listas de Cambiemos. O sea, si esto les conviene o no le termina conviniendo. Porque a lo mejor los radicales se hubieran presentado solos, si hubieran tenido otra performance, sobre todo en las provincias, si iban como radicales o si iban en otra alianza, cosa que promovió esta señora, nuestra amiga, me tocó a mí, mi amiga personal, Elisa Carriola, que dice que yo soy agente orgánico de la CIDE, pero ayer, fíjense qué curioso, al escenario de este partido, que dice que combate el narcotráfico y qué sé yo, subieron 3 personas. Mariana Zubik, que es de Santa Cruz, que es una de las denunciantes de Lázaro Báez y todo esto, porque después se comprobará algún día si lo que decía era verdad. Por lo pronto la bóveda que promovió Mariana Zubik en la casa de Lázaro Báez no existió. Los curros de Lázaro Báez todavía los están investigando. La manera que se llevó la guita a Lázaro Báez se todavía se está investigando. Pero la bodega, por lo pronto, la bóveda famosa no existía. Después subieron al escenario, parecía que era para nosotros. Subió Maxi Ferraro, ¿sí? Y Toti Flores. Nosotros les contamos acá que esto, digamos, porque además recordemos que Carrió no quiso la alianza con Massa, diciendo que Massa era el narcotráfico. Digo, así que, muchachos, hay que recordar el archivo, ¿eh? Y Carrió, ayer subieron a dar al escenario, subieron Maxi Ferraro, segundo candidato al legislador de la Ciudad de Buenos Aires, este muchacho a quien le encontraron en su despacho algo que técnicamente, ahí lo tienen, ahí está Maxi Ferraro, ahí se le conoce la cara, trabajando en su despacho encontraron un narcotraficante, un señor que se llama Omar Pancari, por quien él firmaba, lo presentaba en la lista de sus empleados, es verdad que venía de antes en la legislatura, todo hay que decirlo, que cuando nosotros lo contamos nos dijeron que era una denuncia de campaña, que yo, no, muchacho, Pancari sigue sobre los 283 kilos de cocaína que él había armado una empresa en Río Negro y una en España para traficar cocaína, siguieron existiendo, no era una maniobra de la FIP, ni de la CIDE, ni de nada, ni un invento de este periodista. Ese señor está sopre y ayer Carrió lo hizo subir al escenario, la que decía que más era narco. Ahí lo puse al revés a Massa. ¿Sí? Y después también subió Toti Flores, que decían, no, que esto era para afectar la campaña de Carrió y Toti Flores. No, sacaron, ¿cuántos sacaron? ¿Llegaron a los 3 puntos? ¿Carrió cuánto llegó? Carrió no llegó a los 3 puntos, bueno. No. Toti Flores no es que iba a ser una gran elección, ni afectó su elección, porque digamos, igual les iba a ir mal. Y el cuñado de Toti Flores también está preso por narcotráfico. Nosotros presentamos las escuchas la semana pasada. Entonces, quiero decir, parecía que estaba dedicado a nosotros. Lo cierto es que a Carrió le fue pésimo, pésimo. Tiene más rating que votos. Pero mientras tanto, como todo hay que decirlo, a uno a quien no lo querían también era a Daniel Scioli. Ahí está. No sé si se la de espada, hay que ver si se la de espada. Por ahora es un 7 bravo, me parece. En 75 días veremos si es el de espada. Por ahora es un 7 bravo. Pero hay que decir que a Scioli, del mismo modo que Macri le decía que no a Massa, a Scioli había muchos que le decían que no. Vino de la Rúa y el helicóptero
Estado y la nada misma que se llevó adelante a partir de un presidente que no tenía ni capacidad ni voluntad, pero que sí tenía una imagen positiva en todas las encuestas, porque del 73 que de la Rúa fue presidente hasta la tragedia del 2001 fue el dirigente político con mayor imagen. Así nos va cuando se trabaja para la televisión. O están con los grupos económicos y mediáticos concentrados que conspiran contra los intereses del pueblo argentino, o están o estamos con este proyecto político que ha transformado la Argentina. Pero se puede estar bien con Dios y con el diablo. Hay momentos donde o se es frío o se es caliente. No se puede estar en el medio. Los tibios los vomita Dios. A mí me llama mucho la atención que siempre haya dirigentes intocados, por ahí dirigentes importantes de nuestro país, a los que los grandes medios corporativos nunca los tocan, también es porque tengan intereses también. Esto no solamente es un problema de coraje, Martín, es un problema de intereses también, de intereses. Terminemos con la hipocresía y la mentira. Acá estamos disputando el futuro de la Argentina y es mucho el camino que se ha transitado, son demasiadas las presiones que ha afrontado Cristina, son demasiadas las peleas que estamos dando como para que algunos quieran ocultarse detrás del peronismo para decir que son parte de lo que de la continuidad de esto. No tiene nada que ver con esto. Daniel no da garantías para cuidar los logros alcanzados en estos años, y mucho menos para profundizarlos. Le pido al gobernador, a mi amigo, al gobernador Scioli, que nos diga quién le ata las manos para profundizar el modelo de seguridad en la provincia de Buenos Aires, porque estamos todos dispuestos a ayudar. No tengamos miedo de decir lo que tenemos que decir. Pese a que a mí no me defiendan algunos dirigentes y que cuando dicen las cosas que dicen de mí o de mi compañero, miran para otro lado. Yo no me hago más la estúpida. Empezaba a estar la idea latente de que en realidad Cristina no tenía posibilidad de ser reelecta y que el proyecto se quedaba manco. El peronismo, que es un partido de poder. Me aseguro que no, sí. Salió bárbaro, pero no. Accede al auto que quieras con la mejor financiación. Global Autos, 0800-333-1950, globalautosweb.com. A ver, lo que primero uno tiene que decir, si no quiere mentir, es que el Frente para la Victoria siempre fue una alianza entre el kirchnerismo puro, que cada vez fue ganando más espacio, que en algún momento soñó con que podía arrinconar al peronismo tradicional y convertirse en función de la transversalidad en algo superador del peronismo, y el Partido Justicialista tradicional. Esa alianza, ese equilibrio, es lo que se mantiene en tensión y fue lo que no quiso hacer Macri al aliarse con Massa, ¿sí? Para intentar una alianza de centro-derecha con algo de peronismo. El gobierno, el Frente para la Victoria, es una alianza de centro-izquierda y lo que quería hacer Massa era una alianza de centro-derecha, que fue esa alianza de centro-derecha la que cuando fue unida derrotó al Frente para la Victoria en la provincia de Buenos Aires con el 42% de los votos. Esto es técnicamente así. Si uno mira los porcentajes y ve lo que sucedió, así es. Entonces ahora lo que pasó es que se invirtieron los términos de la alianza. El representante del justicialismo tradicional, Daniel Scioli, está primero en la fórmula y Zanini, que es como el garante del kirchnerismo puro, está segundo. Esto se ve en algunos municipios, donde los que fueron por el justicialismo tradicional a veces ganaron y a veces perdieron frente a representantes del kirchnerismo puro, de Colina, de La Cámpora, de Nuevo Encuentro. Por ejemplo, en el oeste, ¿sí? Mariano West perdió frente a un candidato de La Cámpora en Moreno. Otacé, que había ido al Frente Renovador y después se había vuelto, perdió frente a un dirigente que proviene de la ANSES en Merlo. En Almirante Brown perdió Darío Justosi, que había ganado la última elección con el 80% de los votos. Era el segundo en el Frente Renovador, el presidente del bloque de diputados termina perdiendo cuando vuelve al Frente para la Victoria. O sea, el Frente para la Victoria es una alianza donde a veces se pelean y a veces conviven.
no es nada más que esto. Después están otros papelones, otras cosas que no se comprenden, como esta, de Víctor Rellenaro, que no se entiende qué quiso hacer, presentándose como candidato a presidente, le fue muy mal, sacó el 0,5 de los votos, y inesperadamente Nicolás del Caño terminó desplazando, digamos, a Jorge Altamira y será el candidato de la izquierda más radicalizada. Atención con estos votos, porque si uno suma a Del Caño más Altamira más el 0,50, porque se sabe que todo trotskista es divisible por 2, digamos, y el espectro del trotskismo en la Argentina sobrevive incluso al comunismo. Entonces hubo candidato del MAS, Bodart por el MST, con Vilma Ripoll, Del Caño, bueno, pues Zamora en Capital, pero si uno suma todos estos, pueden llegar a un 6-7% de los votos, que a la hora, si hay un balotaje, ¿a quién van a votar? ¿Van a votar a Macri? ¿Van a votar a Scioli? ¿Van a votar en blanco? Este 6 o 7% de los votos va a ser algo muy interesante. Mandaron a votar en blanco en el balotaje de la Ciudad de Buenos Aires. Y no le dieron bola. No le dieron bola, pero hubo 4 puntos de voto en blanco que todo el mundo le adjudica eso y que podrían haber modificado algo la elección. Por eso, digo, atención con estos votitos, porque ahora todos los votitos se cuentan de a uno, los 2 de Rodríguez A, los 7 que puede juntar el trotskismo, digo, todos los votitos se cuentan de a uno, pero mientras pasan estas cosas en la Argentina, suceden otras. Por ejemplo, aumenta la nafta. Después de las elecciones, ¿qué hicieron? Aumentaron la nafta. En todo el mundo baja el petróleo. Acá aumenta la nafta. Di Matteo, su turno. La verdad, era el mejor momento para hacerlo porque la gente estaba distraída. Imagínense, estábamos todos... Distraída, inundada. Claro, digo, el que no estaba inundado estaba viendo cómo habían terminado las elecciones. Los que teníamos computadora, meta darle F5 para ver si se actualizaba la página. ¿Se acuerdan que los datos iban a llegar a las 9, después a las 10, después 10:30, finalmente empezaron a llegar cerca de las 11 de la noche? A las 0 horas, cuando todos estamos empezando a saborear los resultados, a decir, quiero saber quién gana, quién pierde acá, allá, provincia, la nacional por el futuro presidente, bueno, aumentó la nafta. ¿Cuál es la novedad, Rolando? Y esto sí realmente es importante. Los aumentos anteriores, que fueron de febrero hasta ahora, de febrero a junio inclusive, todos los meses, rondaban el 1%. Esta vez iba a decir se descerrajaron, pero queda feo. Yo voy a decir se destaparon con un 2,5% de un solo saque y en una única cuota. La rebaja, perdóname, la rebaja del 5% ya se la comieron. Sí, ya se la comieron. Rato. Usted se quedó en el 45, pero es buena la pregunta, hice la cuenta y hoy los combustibles están, incluyendo esa rebaja, alrededor de un 4% por encima del valor de diciembre. Si ustedes quieren una noticia optimista, es esa, 4% contra diciembre, con lo que aumentaron otras cosas. Pero bueno, el tema es así. La nafta super estaba a 12,15, pasa a 12,45. Esto es YPF Capital, que es el valor más barato. Si uno se va al interior, le vamos a mostrar el precio del interior, es más caro. La Premium estaba a 13,68, se va encima de 14, 14,02, 14,03. Y el gasoil Premium, a esta altura yo propongo que el término gasolero como adjetivo de persona que ahorra y que gasta poco sea cambiado, porque ya el gasoil no es gasolero en el sentido que entendemos, por ejemplo, al turista que va y gasta poca plata de Mar del Plata, pasa de 2,64, ahora es GN0, me parece un poco más exacto, pasa de 2,64 a 12,96. ¿Cuánto cuesta llenar el tanque? Bueno, yo calculé un tanque de 50 litros que es una especie de promedio, un auto mediano. Con Super 622,50, con Premium casi 80 pesos más, una diferencia bastante importante que por ahí la gente dice 80 pesitos más, menos, bueno. Y con gasoil Premium 648 está bien, eso es muy lindo, eso es la parte de servicio. Ahora, ¿me puedes explicar el milagro argentino? Porque en todo el mundo está bajando el petróleo. Acá lo bajaron una vez y te siguen vacunando con los aumentos. Explícame cómo es, si el petróleo es argentino, en el mundo baja el petróleo, explícame por qué sube la nafta. Esto tiene un nombre y es acuerdo con Chevron. Digo, básicamente es el acuerdo con Chevron por el cual... Pero si vaca muerta, Dios dirá cuando vive la vaca muerta. Pero Chevron, 1.000, 2.000 palitos los trajo, los puso, se lo cambiaron al tipo de cambio ¿el precio oficial subsidiado ese de $70 el barril de petróleo sigue existiendo? ¿O lo Mirá, la verdad que subsidiado no sería porque el barril de petróleo está debajo de 50. Claro.
Digo, ya a esta altura ya ni siquiera la gente sabe cómo decirte cuando está el barril de ¿cuál es la petróleo. relación entre el acuerdo con Chevron y el aumento de la nafta? Dunga Dunga. No, que una de las condiciones... Dunga Dunga, ¿cómo te gusta? Claro. Una de las condiciones que ponía Chevron para poner dólares en Argentina cuando nadie los ponía, que yo sepa seguimos en la misma situación, una de las condiciones era que el valor del petróleo, el valor del combustible que se expende en la Argentina tuviera un valor internacional de cierto nivel. Lo que pasa es, claro, si uno empieza a hacer las cuentas, hoy lo que sería el barril de petróleo, con lo que uno paga en nafta, está arriba de los 60, 70 dólares en Argentina, cuando en el mundo está a 47, pero bueno, parece que a Chevron se le cumple. Me han contado también, habría que ver si se puede confirmar del todo el dato, pero me han contado que en realidad la cláusula secreta, bueno, pregúntele a Rafael Correa por qué Argentina no le hace caso a la demanda que Ecuador le ganó a Chevron. Bueno, esto es cuánto sale llenar el tanque de nafta. Y fíjense ustedes que los precios no son iguales en todos lados, tomando el litro de nafta super, en Capital Federal decíamos queda cerca de los 12,60, en Neuquén está 12,30, generalmente en la Patagonia es más barato porque al fin y al cabo producen con ellos lo que lo producen, ¿no? Claro, por una cuestión de territorio favorable, que ustedes saben que la Patagonia tiene un clima más hostil que el resto del país, y por una cuestión de que es productor de petróleo, se le quitan impuestos. También recordemos, Lucio, que buena parte del precio de la nafta es impuestos. Más del 50%. Impuestos con lo cual habría que construir rutas que no se construyen. Sí, más del 50% del valor de la nafta se lo lastra. Es impuesto. Bueno, debajo del paralelo 42 está más barato inclusive el litro de super. Pero fíjense ustedes lo que pasa saliendo de Capital Federal, quizás no tantos kilómetros. Paraná, ¿cuánto está Paraná de Capital? ¿Acá nomás? 300 kilómetros. 500, ¿tanto? 500. Bueno, 15,10. Y ya si te vas al Chaco, Resistencia cerca de 16 pesos va a costar desde el aumento de hoy el litro de nafta super. La verdad que son precios realmente... Pero mientras sube la nafta, también sube el agua. Y lo que pasó en materia de inundaciones este fin de semana no es casual. Acá nuestro predicador, el cambio climático, va a hacer ahora su intervención, pero primero el relato y las imágenes. Nunca, por lo menos nosotros que estamos hace poquito, nunca pasó esto acá en el barrio. ¿Y en cuánto tiempo sucedió todo? Y en una noche sucedió todo. Hace 6 días que llueve y llueve. Hace 6 días que en la provincia de Buenos Aires los ríos se desbordan, los campos se anegan, se evacúa gente. ¿Qué peor pueden estar? Vos fijate lo que es esta imagen. Sí, pero ellos hasta el techo, nosotros por lo menos pudimos levantar las cosas. Bajó, bueno, hace 2 está bajando, pero no el agua era hasta por acá. Esta es la medida del agua, impresionante. Las zonas más afectadas son Pilar, San Antonio de Areco, Campana, Luján, Mercedes. 1.600 personas permanecen evacuadas, mientras los ríos Luján, Areco y Arrecifes se fueron de cauce. Así está Bernal y así Pergamino. Esto es Lomas de Zamora, esto es Salto, esto es San Francisco Solano. Así se inundó Virrey del Pino. Para peor, el Servicio Meteorológico Nacional anuncia que las lluvias seguirán hasta el próximo jueves. Empezó a subir y decíamos, ¿dónde ponemos más esto que, viste, cuándo me compro otra vez? La desesperación de ver dónde ubicaban las cosas. A ver, mira. Las bolsas de arena que las llevó el agua. Levantaba todo. Mírala. Ahí vemos restos de, claro, de los juguetes de los chicos. Está todo, absolutamente todo empapado. En Garín, un nene, Rodrigo, de solo 11 años, fue arrastrado por la corriente y murió ahogado. En Luján, el río ya superó los 4 metros. Y en Mercedes, este es el panorama. Desolador.
Acá tengo dos cartas de las cuales estuvimos hablando, Scioli, Macri, y la verdad es que a la luz de lo que pasó el fin de semana, acá sí gana Macri, porque Macri logró, después de mucha crítica, nosotros fuimos de los primeros en criticarlo, la lentitud con la cual se hacían las obras en la Ciudad de Buenos Aires, todavía hay un arroyo sin canalizar con la excusa de que no quiere poner la plata, que el arroyo Medrano, que es el que provocó las inundaciones en Saavedra, pero las inundaciones en la Ciudad de Buenos Aires bajaron mucho. Sin embargo, en la provincia de Buenos Aires hay una gran asignatura pendiente de la gestión de Daniel Scioli por las inundaciones. A veces tiene que ver con cuestiones municipales, pero, señor Federovisky, muchos casos tienen que ver con problemas de ríos, con obras hidráulicas de gran magnitud. Sí, yo empezaría primero diciendo, en relación a las elecciones de ayer, que una vez alguien me preguntó, che, las cuestiones de medio ambiente no te dan un voto. Y yo le contesté, ojo, pero te lo pueden quitar. No te creas, claro. Te lo pueden quitar. En los dos... Ya está haciendo el chivo, ¿viste? Sí, claro, Las dos secciones... Vos no hablé como diputado, no hablé como diputado porque le damos, le pegamos los dedos. No hablé como candidato a diputado, hablá como el viejo Federovisky de este programa. Bueno. No, en las dos secciones electorales en las que peor resultado obtuvo Daniel Scioli fueron justamente la primera y la segunda, que son las dos secciones electorales más castigadas por las inundaciones. La de la zona de Luján, la de la zona de Exaltación de la Cruz. Toda esa área perdió muchísimos votos y Cambiemos estuvo casi palo a palo. Mirá. En las dos secciones electorales donde estuvo palo a palo con el sciolismo fue efectivamente allí. Segunda cuestión, vos decís, y lamento corregirte un poco, que hay falta de obra. Yo diría que el problema no es la falta de obra, sino algunas de las cosas que se hicieron en esas cuencas, que se mal hicieron en esas cuencas para llegar a esta situación. ¿Pero el problema del Luján está mal hecho? No, lo que está mal hecho es la ocupación del territorio. Si yo tuviera que poner un ranking de cuáles son los motivos centrales de la inundación, pondría el cambio climático en cuarto lugar. Porque en primer lugar pondría la mala ocupación del territorio. Fue la especulación inmobiliaria la que modeló la ocupación del territorio en los últimos 10 años en la provincia de Buenos Aires, y esto es sin ningún tipo de dudas. Sin ningún tipo de dudas. El segundo elemento está derivado del anterior. Barrios pobres, no countries. No, por eso. Pero el segundo elemento que está derivado del anterior es que esa ocupación del espacio por parte de la ocupación inmobiliaria estuvo en manos de emprendedores que se llevaron puestos los humedales. Los humedales en la Pampa Deprimida, los describió Ameguino hace más de 100 años, eran esponjas que permitían retener el agua y soltarla a medida que de alguna manera la naturaleza la iba demandando. Estas esponjas desaparecieron literalmente. Particularmente la cuenca del río Luján estaba plagada de estas lagunas, esponjas o humedales, no quedó ninguno. Se lo llevaron puesto a todos. Por lo tanto, ahora el agua... Se inunda una cuadra de la Catedral de Luján. Bueno, digo, con lo cual ¿qué dirá el Papa? Ya no sirve ni orar para evitar las inundaciones. Está demostrado en la Basílica. Ni siquiera tener un Papa argentino. El agua circula en la zona de la cuenca del río Luján como si fuera una mesa de billar, como si fuera una mesa de vidrio. No absorbe en ningún lugar y no retiene en ningún lugar. Y el tercer elemento... San Antonio de Areco. Entre paréntesis, en San Antonio de Areco, ¿quién estuvo de fiscal? La concejal del Frente para la Victoria, Zapico, la que encontraron, ¿se acuerdan? La que era copropietaria de unos prostíbulos. Fue ahí a fiscalizar, fue a cumplir con sus deberes cívicos. Está procesada por esto. Y termino con esto. El tercer elemento de las inundaciones en esa zona está muy relacionado, no tanto con las obras que faltan, sino con las obras mal hechas. La provincia de Buenos Aires fue un festival de canalizaciones en la década del 90 para sacar el agua y llevarla a otro lado. La sacaron de algunos lados y la llevaron ¿a dónde? A la punta, a la parte baja de las cuencas, que es lo que hoy se inunda. Entonces el problema no es tanto que falta obra, faltan obras pensadas. Insisto, Ameguino hace 100 años decía, cuando hay inundación hay que retener el agua en las altas cuencas y dejarla y soltarla de a poco. Podrían hacer reservorios en las altas cuencas y eso resolvería muchísimo el problema. Están pidiendo canales cuando los canales en realidad lo que hacen es agravar mucho la situación. Están mal hechas todas las obras que están realizándose en esa cuenca. Insisto, mala ocupación del territorio, especulación inmobiliaria, y la bronca que debe dar, porque ¿cuántos votos habrá pedido Scioli por el momento de votar de la gente que estaba inundada? Y los que no fueron a votar, si hubieran ido a votar, hubieran votado en contra, porque estaban calientes como una pava. Es el efecto Tren Sarmiento, ¿no? ¿Se acuerdan cuando la legislativa del 2013 el gobierno pierde en todas las comunas que bordean el ferrocarril Sarmiento, después de 11? Y después le dijeron a Randazzo, gastá lo que quiera, pero resolvete quilombo. Todos los dólares para los chinos, pero que vengan los trenes. Bueno, ese es el efecto
Ferrocarril Sarmiento, no llegan a perder, pero digo, realmente... Habría que ver ahora con qué pasó en el Sarmiento. Claro. Y las elecciones fue bastante mejor. Y cierro con esto respecto al tema de las inundaciones. Me parece que el gobierno de Daniel Scioli en la provincia de Buenos Aires no tiene muchas excusas tras 8 años de gestión. Porque lo que está pasando, incluso en términos de cambio climático, es perfectamente previsible. Las lluvias van a estar más acentuadas en el tiempo, más cortas, más copiosas. Se sabe. Entonces hay que tomar políticas públicas en función de eso, de algo que se sabe. Concedámosle que cuando asumieron todavía, era poco después del 2001, Scioli asume en el 2005. 2007. Está bien, pero... 2007. No, 2005. 2007. 2007, 2007, 2011. 2007, está bueno, 2007. Claro, 2007. Está bien, pero fueron 8 años. En 8 años algo podrían haber hecho, digamos, algo podrían haber hecho. Y claramente el problema está concentrado ahí. Acordate La Plata. Digo, La Plata, también los problemas de La Plata no fueron municipales, sino que tenían que ver con problemas de gestión provincial, digamos. Todo el mundo se le echa la culpa a Bruera, que dicho sea de paso, ayer le fue bien en las elecciones. Le fue bien, pero bueno. Le fue bien, punto. Todo el mundo lo daba por muerto, más o menos le fue bien, zafó. Pero ganó su interno. El problema era también de infraestructura provincial ahí. Hay serias fallas de infraestructura provincial en toda la provincia. Las lluvias además dejaron un enigma, y es qué pasó con padre e hijo que cayeron al riachuelo. Dice que el auto pasó más o menos más de 100 kilómetros, dice que iba seguro. Dice 100 kilómetros seguro, dice una velocidad tremenda. Dice que cuando él llegó a la esquina, porque dice que él vio que los frenos no le daban a tiempo, llegó a la esquina y cuando está llegando el auto se abarrancó y cayó. Este accidente ocurrió ayer domingo, cerca de las 9 de la noche, cuando el Volkswagen Fox circulaba por esta calle, la calle Bosch, del lado de Avellaneda. Por causas que se desconocen, el conductor perdió el control del vehículo en esta zona y fue directamente a parar al riachuelo. El auto hizo un trompo y cayó por el sector donde ahora está la lancha de prefectura. Él vio a uno solo. Él cuando cayó el auto, él se puso en el tejido a ver si podía ver algo. Y él vio uno solo que pedía ayuda. Él no podía hacer nada porque era una tormenta feísima. Se acercó a la garita que está acá a mitad de cuadra para avisar. Y cuando él volvió ya el auto directamente no estaba y la persona se había desaparecido completamente. La persona sí pedía ayuda. Desde muy temprano, personal de Prefectura Naval Argentina está trabajando en la zona. Acordonó, valló el lugar y pusieron esa lancha en el lugar exacto donde cayó el vehículo. Hay por lo menos 3 buzos tácticos que se están sumergiendo y tratando de rescatar lo que sería el cuerpo de la víctima, pero no se descarta que sean más de 2 los ocupantes de este vehículo. Era flaquito, pelo bien cortito, no sabe si era muy joven porque dice que con la oscuridad mucho no se veía, pero no era una persona grande tampoco. ¿Estaba lloviendo en el momento? Sí, había una tormenta fuerte. Las tareas pasan ahora primero por tratar de rescatar él o los cuerpos, que todavía no se sabe a ciencia cierta si es 1 o 2 las personas que están dentro del automóvil. Y después viene el turno de este barco que estamos viendo aquí, ese barco naranja que tiene una grúa hidráulica que será acercado hasta el lugar, engancharán el auto y ahí sí podrán retirarlo del riachuelo. La persona dice que estaba casi en el medio, ya el agua se la estaba llevando. Él no sabe cómo salió, él no vio el momento de la salida porque él dice que cuando llegó ya el auto estaba hundido y la persona ya estaba fuera del auto. Ya está trabajando el barco que comentábamos anteriormente. Pasaron una línea de acero por el auto, lo hizo uno de los buzos tácticos de Prefectura y ahora con esta grúa dispuesta en el barco están comenzando a levantar el auto que se cayó en el riachuelo. Recordemos, es un Volkswagen Fox que cayó en la noche de ayer cerca de las 9 y según testigos su conductor venía a alta velocidad por la calle Bosch, perdió el control y terminó sumergiéndose en el riachuelo. Ahora sí, bien asegurado, el auto está siendo sacado del riachuelo por este barco con
esta grúa hidráulica. Es un Volkswagen CrossFox, patente GGQ 627. Personal de esta empresa privada que se encarga de limpiar el riachuelo está tratando de ubicar el vehículo en el barco. Fíjense la cantidad de agua que sale y el color negro directamente. Y ahora sí, ya el auto está en el barco y será seguramente trasladado del lugar. Puede ser que haya sido una mala maniobra en una noche difícil, pero muchachos, yo les quiero recordar que cualquiera de nosotros que manejamos, un señor grande de 50 años con un pibe, con su hijo al lado, hay que ver si es tan imprudente de manejar a alta velocidad bajo semejante tormenta o si, como ya pasó en otras 2 oportunidades, los autos que se cayeron al agua en el riachuelo era porque estaban escapando de alguien que los quería robar, que los quería asaltar. Digo, Sergio, es el tercer caso de estos, ¿no? Que sí. Hay autos que terminan al agua. 2 seguros fue por motivo de seguridad. Los choferes, los conductores zafaron. Los 2 casos que vos estás citando ocurrieron hace solamente en los últimos 2 meses, uno en junio y otro en julio, y los 2 en la zona de Lanús, del otro lado, en este caso del riachuelo, pero en la misma dirección, en el mismo sentido. Da la sensación, por cómo se relató el episodio este, que esta gente iba de capital hacia provincia y que quisieron dar una vuelta en U. Es muy raro pretender dar una vuelta en U en un puente como el puente Bosch, que es muy angosto, muy chiquito, no es un lugar donde uno pueda maniobrar. Y recordemos, sin que esto signifique, por favor, estigmatizar absolutamente a nadie, que el puente Bosch está rodeado de asentamientos, muy cerca. No quiere decir nada, pero es un dato. Alguien se puede haber asustado por la tormenta o por algo, pero si efectivamente venía a alta velocidad, o sea, si uno quiere dar una vuelta en U porque hay agua, da la vuelta en U y la da despacito. No la pega en un volantazo y termina en el agua. Así. Digo, ahí algo debe haber pasado. El problema es que al estar estas 2 personas desaparecidas, no nos estamos enterando de esto. Digamos, pero hay que tener en cuenta que ayer era día de elecciones. Buena parte de las fuerzas federales estaban afectadas a los operativos electorales. Llovía, no es de extrañar que alguno haya querido salir de caño a cortarle el camino a un auto. Te recuerdo, Rolo, que esa zona en particular está custodiada por prefectura desde hace muchísimo tiempo. Toda la zona de Villa 26, Villa 21-24 y probablemente, como vos decís, buena parte de esas fuerzas, gendarmería, prefectura, etcétera, hayan estado abocadas al esquema electoral. Pero acordate que en los 2 casos anteriores de Lanús, todos medios lo tomamos en joda. Dijimos, este borracho se cayó con el auto, venía con un no sé qué, con los 2 fueron gama, en la misma se cayó, zona. Se terminó cayendo al riachuelo. El otro tema fue el tarado que manejaba así. Barrera, y después ¿no? Estaban escapando de afanos. Y los 2 fueron casi en el mismo lugar, en la que se llama la curva de Sadop, en Lanús, que es una zona muy oscura, muy intrincada, muy difícil de acceder y que normalmente se convierte en un sitio de emboscada. Dicho sea de paso, está bien que ayer el agua estaba crecida, pero el riachuelo, ¿está más limpio? Ya discutimos esto. El agua no está más limpia. Me voy a pelear con mucha gente por esto. Lo que se ha hecho en el riachuelo es básicamente cosmética que era necesaria hacer. Retiro de los buques hundidos, retiro de los cascos hundidos, limpieza de las márgenes, pero en lo que hace a la calidad del agua, básicamente por los vertidos industriales y por los vertidos cloacales, la situación es exactamente la misma. Y ahí cayeron Ramón Bruera, de 47 años, y su hijo Matías, de 15 años. Yo no me quiero imaginar, porque hay vecinos que los vieron subido al techo del auto pidiendo auxilio, ¿no? Qué desesperación, bajo semejante tormenta, estar en el riachuelo pidiendo auxilio y que nadie te dé bola y nadie entienda qué está pasando. Exactamente, y además con el miedo que eso genera a los demás. Y con la mujer estando embarazada de 4 meses. Además. Qué horror. Hoy a la noche dejaron de buscarlo. Bueno, es virtualmente imposible buscar a alguien en el riachuelo. Había gente ahí congregada, conocidos y vecinos que estaban bastante enojados con que hubiera terminado la búsqueda, pero la verdad es que es prácticamente imposible buscar a alguien en el riachuelo. La visibilidad es nula en el agua del riachuelo. Así